hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya está en comunicación con nosotros. Gobernador, buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, arrancamos por el final en realidad para transitar luego hacia lo que es la disputa por la coparticipación. Mirándolo mínimamente en perspectiva, ¿cuál es el balance que hacen de lo que fue el conflicto con la policía? Y bueno, hay muchos factores, recién escuchaba un poquito el análisis que hacían ustedes. Yo creo que el primer punto es una cuestión que nadie puede discutir, que es que durante el gobierno anterior la policía, el escalafón en general, pero sobre todo hablando de los agentes de jerarquía más baja, perdieron como 30 puntos de salario. Después empezó el nuevo gobierno y con un agravante más, que es que la gobernadora anterior les había prometido una recomposición para ponerlos a nivel de otras fuerzas, que es una reivindicación muy antigua de la fuerza. De hecho, yo el otro día circulaba un video también de un conflicto de 1988, donde justamente lo que pedía quien representaba entonces el petitorio era que se los equiparara con la Policía Federal. O sea que es una reivindicación muy pedida, pero vienen de una época de pérdida de poder adquisitivo. Todos los trabajadores del país, del sector público, de la provincia de Buenos Aires, pero de todos esos subgrupos, la policía de la provincia es la que más había perdido. Y bueno, y con la promesa que nunca se cumplió fue al revés, en vez de subirles le bajaron. Después iniciamos el gobierno, lo primero que hicimos en marzo hubo un aumento que fue general para el sector público de 8 puntos, que era un poquito por encima de lo que era lo esperado de inflación en ese trimestre. Y después vino la pandemia, o sea que la cuestión salarial venía con una necesidad pospuesta y creo que eso es lo que le da de alguna manera un plafón de realidad o de legitimidad al reclamo. Primero la cuestión histórica de equipararlo a la Policía Federal y después la pérdida de salario en el gobierno anterior y bueno, en estos meses. Después hay muchísimos factores más. Bueno, claro, a eso quería ir, digamos. ¿Cómo quedó? Porque está claro que el reclamo era justo. Ahora, la manera de rodear la quinta del gobernador, rodear la residencia de Olivos, que está claro que ustedes no lo comparten. ¿Cómo quedó el vínculo con los interlocutores de la fuerza, si es que existían? Porque también otra versión era que estaba muy atomizado entre la provincia, entre el Ministerio de Seguridad y la fuerza, la policía bonaerense en este caso. Sí, yo creo que además las imágenes que se vieron en la televisión mostraban eso, que hubo un reclamo muy fuerte de los escalafones más bajos, pero después lo que es la jerarquía, los oficiales, no estaban participando, por lo menos de una manera activa y abierta. Uno que tiene ya alguna trayectoria en observar este tipo de situaciones, lo que puede decir es que en otros casos los representantes eran en general uniformados de los reclamos y en este caso había algo de eso, pero básicamente en esas concentraciones era gente que no estaba de servicio, estaba de franco o familiares, no el general, pero en general, pero eso me parece que marcó un poco la característica especial de esta situación, que fue un reclamo de los sectores más bajos del escalafón salarial, que siempre sostuvieron, por lo menos en su gran mayoría, que era una cuestión salarial. Después obviamente lo de la forma, hay cosas que no se pueden hacer, y eso bueno, es justamente lo que generó tanto repudio, ¿no? Lo que vos mencionabas, que no se puede hacer, el uso de patrulleros no se puede hacer, y bueno, se resolvió a través de una mejora que no es solo una cuestión de ahora de la coyuntura, sino algo que venía pidiendo la policía de la provincia de Buenos Aires, y yo no lo quiero poner solo desde el punto de vista del reclamo. Nosotros vinimos acá a hacer una transformación de la seguridad en la provincia que no se hace mucho tiempo, pero una precondición es que los salarios sean
algo que se pueda por lo menos decir sin tener que taparse la cara, ¿no? Gobernador, buenas noches. Fernando. Si no es muy difícil reclamarle todo lo que uno quiere esperar y la sociedad misma de la policía de la provincia de Buenos Aires o de cualquier policía, si los salarios son imposibles de formular en comparación con cualquier parámetro. Gobernador, buenas noches. Fernando Soriano lo saluda. En relación con las formas de la protesta le quería preguntar, porque además uno de los puntos que habían puesto como prioridad los que reclamaban era que no hubiera sanciones. En relación con las formas, digo, esta protesta armada, con armas de la democracia y patrulleros, ¿puede haber sanciones para los policías que participaron de esta protesta? Y la segunda pregunta es si usted está a favor o cree, porque la biblioteca en este sentido está dividida, incluso dentro del propio gobierno, según entiendo, ¿usted cree que la sindicalización puede aportar, digamos, una discusión un poco más horizontal sobre los reclamos de los trabajadores o de los policías en tanto trabajadores? Nosotros cuando llegamos jerarquizamos dentro del Ministerio de Seguridad un área que estaba muy olvidada, que tiene que ver con el bienestar de la fuerza, donde hay diferentes mecanismos por los cuales los efectivos se pueden expresar y comunicar sus necesidades. La cuestión de la sindicalización, que se viene discutiendo hace tanto, por ahora lo que hay claramente es un fallo de la Corte Suprema que lo impide. O sea que hoy la jurisprudencia dice que no se puede, más allá de opiniones. Y después con respecto, perdón que tengo abierto algo que hace ruido. Bueno, las delicias de la cuarentena. Ahí está. Perdón. Y después con respecto a cómo se va a actuar, y bueno, yo sé que hay algunas denuncias ante la justicia y después también dentro de la policía se estarán viendo las situaciones. Por eso yo creo que hay una parte de la protesta que tuvo que ver con agentes en actividad, el grueso tuvo que ver con exonerados o con familiares o con heridos o con personal en otras circunstancias que no tiene la obligación que sí la tiene quien está activo, ¿no? Gobernador, respecto a la discusión vinculada a la coparticipación, que es lo que conversábamos al comienzo del bloque, bueno, está claro, naturalmente, la posición tanto de la provincia y de la ciudad, pero, digamos, ¿cuál es la explicación? Porque la base, los números, los Excel, uno lo puede hablar con Bataki, lo puede hablar con Martín Mura, puede tener coincidencias con alguno, coincidencias con otro, hablando de la Secretaria de Provincia, el Ministerio de Interior de la Nación, el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cuál es la explicación política por la cual usted entiende que esto es una decisión que tendría que haberse tomado, o en realidad que el decreto del expresidente Macri no tendría que haber ocurrido? Mira, la explicación que hubo en aquel momento, yo era diputado, es que se estaba transfiriendo a la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires como Policía Metropolitana, si no me equivoco, 27.000 agentes y bueno, y esto está marcado que cuando se transfiere la función se tienen que transferir también los recursos. Hasta ahí lo lógico, lo que pasa es que nadie se tomó el trabajo de calcular cuáles eran los recursos. Yo entonces era diputado, por eso estoy muy tranquilo cuando lo digo, porque no lo digo desde el punto de vista de lo que se presentó ahora, sino lo que todo el mundo sabía, que era que Macri no le dio los recursos que necesitaba. Le hizo una transferencia muchísimo mayor, le dio un regalo, digamos, a la jurisdicción que había gobernado y que es la que su partido seguía gobernando. Eso está bastante establecido, a punto tal que anda circulando por ahí los videos, pero yo lo vi en aquel momento, me lo acuerdo en vivo, que el que era ministro de Interior, Frigerio, dijo que iba a haber que corregir el porcentaje de los recursos que se le transferían a la ciudad porque estaban por encima de lo necesario para sostener a la policía de la ciudad. Entonces, bueno, desde el punto de vista de esa discusión, la tenemos a Frigerio diciéndolo, y bueno, yo el otro día creo que lo pasaban recién en C5N, que leía una nota de Clarín de enero, o sea, poco de asumir el gobierno, donde claramente decía que estaba ya planteado lo de reducir ese porcentaje a lo necesario para sostener la policía. El resto era la jurisdicción más rica,
darle recursos de más, cuando si la nación está dispuesta a repartir recursos de su propia coparticipación, porque esto no es algo de las demás provincias, de la de Buenos Aires ni de ninguna otra, pero eso que le dio la ciudad, si era para la seguridad, bueno, está bien que le dé lo justo y necesario. Ahora, por encima de eso, creo que estaba planteado y la verdad que es medio extraño lo que se está discutiendo porque no escuché a nadie defender ese número de lo que le pasó a Macri en un decreto simple y sin ningún estudio que lo justificara o lo acompañara. Es decir, que había una transferencia adicional. No lo pongo en mis palabras, lo pongo en palabras de Frigerio y digo lo que se viene discutiendo desde que cambió el gobierno, porque Frigerio había dicho se va a corregir, pero no se corrigió nunca, porque la ciudad Macri la quería favorecer. Me parece que tampoco es algo que debamos ponernos a discutir y sea una polémica. Eso desde el punto de vista de la ciudad. Corresponden los recursos siempre y cuando guarden una proporción con el gasto que hay que hacer al respecto. Gobernador, respecto de eso, es interesante preguntarle, porque el planteo de las provincias viene siendo hay que rediscutir la manera en la que se reparte la coparticipación y en particular tienen el foco del planteo tiene que ver con cuáles son los impuestos que se coparticipan. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con comercio exterior no se coparticipa. ¿Estaría de acuerdo usted en que se rediscuta esa masa de coparticipación? ¿Le parece viable esa discusión, por lo menos en el mediano plazo o en el corto plazo? Mirá, te hablo y de paso completo lo que planteaba. Que la ciudad le habían pasado de más es algo que el propio gobierno anterior parecía reconocer. Y que la provincia de Buenos Aires tiene, después de la gestión anterior, y hay que reconocerlo para ser justo, viene mucho más atrás, un problema estructural financiero, porque los recursos que le llegan de coparticipación y los que recaudan no alcanzan ni para pagar las cuentas básicas, creo que es algo obvio y evidente. O sea que en los dos casos, tanto lo que se le trae a la ciudad como lo que se le aporta a la provincia es perfectamente justificable. Y ahí está terminado el tema, no hay mucho más para discutir. Después viene lo que vos planteabas o lo que uno siempre puede especular, si conviene aumentar los recursos que se participan, reducirlos. Y bueno, esas son decisiones que deben hacerse en el marco de una discusión más amplia, porque son la verdad debates que llevan muchísimo tiempo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en un momento, también en 1988, casualmente mencionaba esto de los policías en aquella ocasión, pero en 1988 a la provincia de Buenos Aires de un zarpazo le quitan, decía Alberto, 8 puntos de coparticipación, ahí la cuenta, pero bueno, por esa magnitud más o menos. Y a partir de ese momento a la provincia, que es la provincia más grande en población, yo dije es la provincia más rica también en generación de recursos y de riqueza y de valor, pero tiene un gobierno pobre. Hace muchísimo tiempo no pagan ni las cuentas básicas. Entonces empiezan a ver estas disparidades que me parece que es interesante señalar por cómo se ha dado el debate. Uno va a la ciudad de Buenos Aires y ve que evidentemente estás en presencia de un gobierno rico, que se le ocurre hacer una cosa y la hace una después, puede charlarlo, cuestionarlo, pensando, pero en renglones absolutamente menores de su presupuesto gasta más que municipios enteros de la provincia de Buenos Aires. Cruza la General Paz y tenemos una provincia con calle de tierra, que le falta agua potable, cloaca, una provincia que le falta vivienda, que le falta todo. Entonces, esto tiene una evolución histórica que no lo quiero hacer larga, pero es claro, la provincia de Buenos Aires recibió muchísima migración interna, de hecho mucha gente que trabaja en la ciudad vive en la provincia, pero no vino acompañada de recursos. Entonces la proporción de la población que tiene, 40%, no tiene una relación directa con la coparticipación que recibe. Después se puede discutir un montón de cosas. Cuando la provincia se dio coparticipación, era con la idea de que en otras provincias se generaran posibilidades para que no hubiera migración hacia el conurbano, más específicamente. Hoy es clarísimo que si uno quiere darle, con cualquier criterio de igualdad, de equidad, a argentinos que viven de un lado y del otro de la General Paz, las mismas oportunidades, la misma infraestructura, las mismas condiciones de vida, por lo menos en
lo que tiene que ver con infraestructura social básica, y la provincia de Buenos Aires necesita una masa de recursos enorme. Claro. En la ciudad de Buenos Aires todas las calles están asfaltadas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, mismo en el conurbano, ni hablar en el interior también. Pero faltan muchísimas cosas. Entonces, no es una cuestión de plantearlo como competencia, creo que ahí se equivoca la ciudad de Buenos Aires. No es una competencia, pero es evidente que en seguridad, en educación, en salud, en agua y saneamiento, en incluso acceso a la conectividad, porque eso también se discutió estos días con la pandemia. Acá hay muchísimas regiones de la ciudad de la provincia de Buenos Aires que tienen mala conexión a internet, que les falta muchísima inversión. Esa inversión hay que hacerla, porque si no, están mal repartidos los recursos, claro. Y hace demasiado tiempo. Gobernador, lo quiero llevar a un episodio que ocurrió el viernes pasado. El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó 41 pliegos de jueces y fiscales que usted había, mediante un decreto, mandado revisar, es decir, que el Ejecutivo podía revisar esos enviados en la gestión anterior. ¿Cómo se entiende esto y qué es lo que va a hacer el Ejecutivo a partir de ahora? Mira, la historia de esos pliegos es la historia de un escándalo, de una vergüenza. Esos pliegos son 42 pliegos que la anterior gobernadora eleva al Senado unos días antes de perder por, creo que en ese momento, 20 puntos, 18 puntos, las PASO. Lo que dice el procedimiento es que el gobernador debe enviar los pliegos al Senado, el Senado tiene que aprobarlos, después vuelve al gobernador, quien finalmente hace el nombramiento. Acá lo que pasó es que una gobernadora que estaba de salida, porque así se demostró en los hechos, envió entre gallos y medianoche los pliegos, sabiendo que perdía las elecciones, como para decir, ya está, lo puse ahí. Después el Senado, durante esos meses entre que los entregó agosto del año pasado y que la gobernadora terminó su mandato, no los aprobó, con mayoría del entonces oficialismo. ¿Por qué no los aprobó? Por este escándalo de que ya no era gobierno, ya el Ejecutivo había terminado, y mandar los pliegos a las apuradas era algo difícil de explicar. Quedaron ahí, ni bien asumimos, pedimos que esos pliegos volvieran al Ejecutivo para hacer que todavía no estaban a votación, pedimos que volvieran al Ejecutivo para que el Ejecutivo tomara la decisión que le corresponde democráticamente, y no lo hicieron nunca, y hará unas semanas el Senado los puso en el orden del día, disponiéndose a votarlo. Entonces yo lo que hice fue enviar por decreto una solicitud, lo hice muy respetuosamente, de que, teniendo en cuenta que esos pliegos habían sido elevados por una gobernadora que ya no está, y que cuando lo hizo ni siquiera mientras seguía los pudo aprobar, que volvieran. Y bueno, y eso, como todo, digamos, después iba a ser sometido a un reexamen, porque incluso entre esos 42 pliegos, uno de los que habían elevado es una persona que está presa. No voy a hacer una evaluación porque yo tampoco tengo conocimiento estrecho del expediente, pero hay varios casos a revisión, y muchos son casos de jueces o fiscales que necesitaba la gobernadora anterior. Y entonces, que lo hizo como mientras ya se preparaba para irse. Entonces yo creo que después lo elevaron, y la sesión anterior hubo también otro escándalo porque desconocieron el pedido que habíamos hecho y lo aprobaron solos en el Senado, con solamente el Senado funcionando con la mayoría que tienen, de 26 senadores contra 20 del oficialismo. ¿Y ahora cómo se resuelve eso, gobernador? No, la verdad que tomaron una decisión tremendamente equivocada, que fuerza, como siempre, ¿no? Desde que Macri, y al poco de tiempo de llegar, nombró por decreto 2 jueces en la Corte Suprema, demuestra que no es el respeto de las instituciones, de la democracia, del diálogo, el consenso y coso. No es eso. La verdad que es otra cosa. Gobernador, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes. Yo, ya que sacaron el tema, la verdad es que justo fue una semana muy accidentada, como de público conocimiento. Nosotros vamos a hacer una transformación fuerte en la policía de la provincia. Obviamente eso necesita recursos, también ideas y también voluntad política. Ahora están las 3 cosas. Así que estamos en ese camino. Del punto de vista de esta decisión, tienen que explicarlo. La verdad que no pueden esconderse ahí abajo de las bancas, hacer valer una mayoría cuando ya cambió
la gobernadora, y la verdad que lo queríamos hacer de una manera justa, lógica, razonable, de sentido común, y no, aplicaron la soberbia de su mayoría. Axel Kicillof, gracias por el contacto. Gracias a ustedes.